Esto es Ándale, para que sepas. Un programa feminista hecho para todas y todos, que difunde los derechos sexuales y reproductivos. Podrás encontrar información, la opinión de expertas y expertos, todo sobre tus derechos y cómo exigirlos. Acompáñanos todos los lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ándale, para que sepas. El día de hoy estaremos tratando un tema de suma importancia de la mano de mis compañeras, Ale Bermúdez, Diana, Lara. Hola. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, un tema que es muy interesante, que es necesario que lo conozcamos, pero primero vamos a la sección de Coge Conciencia con la licenciada Julieta Hernández Camargo. Les saludo y les agradezco su presencia en esta mañana, en este espacio. Saludo a los medios de comunicación presentes y desde luego a las organizaciones nacionales y locales que hoy nos vamos a expresar ante ustedes en estos momentos. En su sentencia, el segundo tribunal colegiado retomó el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció de forma unánime desde septiembre de 2021. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 148/2017, que sancionaba con prisión el aborto voluntario en cualquier momento del embarazo a la mujer o persona gestante que decide abortar para interrumpir un embarazo, así como a quien le auxilie a hacerlo a solicitud de ella, tal y como hoy en día aún está establecido en el Código Penal para el Estado de Durango. El máximo tribunal de nuestro país ha sido enfático y reiterativo. Sancionar penalmente con prisión o castigar de cualquier otra naturaleza no es una disposición o medida constitucional. Lo anterior, toda vez que la Corte considera que la imposibilidad de acceder a un aborto de manera legal y segura es una violación a los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar. Motivo por el cual tanto en Coahuila como en Durango y en otras partes del país, se ha determinado la inconstitucionalidad de los artículos y disposiciones normativas contenidas en la legislación penal. Pero más allá de los artículos y disposiciones normativas específicas del Código Penal del Estado de Durango, que la sentencia declaró constitucionales, el segundo tribunal colegiado, en sintonía con el criterio establecido por la Suprema Corte, determinó: 1. Considerar como un delito, es decir, sujeto al derecho penal, el aborto voluntario, autoprocurado o consentido, atenta contra los derechos humanos de las mujeres, personas gestantes, específicamente contra los derechos reproductivos. 2. El Estado no puede sancionar o castigar el aborto cuando se realiza con el consentimiento de la mujer o de la persona con capacidad de gestar. 3. Anular mediante la penalización del aborto voluntario el derecho humano a la autonomía reproductiva vulnera la dignidad de las mujeres y crea un mecanismo de violencia de género. 4. Las y los legisladores de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, en donde aún se restringe y castiga el ejercicio de la autonomía reproductiva, deben reformar la normatividad estatal para despenalizar el aborto. Hoy nos encontramos
en las albores de un nuevo periodo ordinario de sesiones, por lo que la actual legislatura del Congreso del Estado se encuentra nuevamente ante la oportunidad de situar a Durango como la entidad federativa número 25, en donde se reconocen, protegen y garantizan los derechos reproductivos de las mujeres, desde luego las personas con capacidad de gestar. Esperamos que no lo desperdicien. Durango, corazón del norte, será verde. Y antes de continuar, hacemos un breve espacio para agradecer a nuestros patrocinadores, que son el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Fondo Semillas, Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango. Y recordarte que este programa es grabado por alumnos y egresadas del instituto. Únete a la manada. Continuando con el tema de la cartilla de los derechos, vamos a empezar primero con los antecedentes de este documento que tenemos aquí en las manos. Este documento se lanzó con motivo del 8M desde el año 2025. Se detectó que muchas mujeres desconocían sus derechos. Al momento de hacer una encuesta a nivel nacional, 7 de cada 10 mujeres habían padecido algún tipo de violencia. Y lo preocupante aquí es que muchas de ellas ni siquiera estaban conscientes que la estaban padeciendo. Mucho menos denuncia o algo así. Obviamente, o sea, desencadenaba en todas unas circunstancias en las que sus derechos se seguían violentando, por lo mismo de que estaba muy normalizada este tipo de situaciones. También nosotras queremos dar nuestro granito de arena y vamos a dar a conocer el contenido de este documento, para que si allá afuera hay alguna mujer que se vea identificada, sepa que tiene un derecho, sepa que puede ejercerlo y sepa que puede pedir justicia para no volver a caer en esta situación. Muy bien, pues yo les voy a hablar de los 3 primeros de los derechos que comenta Gaby que existen en esta cartilla. El primero de ellos es derecho a ser libre y ser feliz, que en realidad es todos los derechos que aquí vienen buscan eso, ¿verdad? En plenitud, vivir en plenitud, tener la libertad, que sepan y que sepamos todas las mujeres que tenemos derecho a ser libres, a elegir sobre nuestras acciones, sobre nuestro cuerpo, sobre lo que consideramos que nos hace feliz, ¿sí? Y en eso implica absolutamente muchos temas, de los que incluso en el programa les hemos estado platicando, hablando, informando sobre todos los derechos y todo aquello a lo que está en la sociedad, pero que muchas veces desconocemos por miedo, por los roles que ya incluso hemos hablado mucho, pero que sepan todas y todos que las mujeres tienen derecho a ser libres, a vivir con libertad. Claro, como lo hemos mencionado también siempre, donde termina tu derecho, empieza el de las y los demás, ¿verdad? Y a buscar esa felicidad. Yo soy de las que piensan que a este mundo venimos a ser felices y esa felicidad debe de ser en plenitud. Y el segundo de ellos, que también hemos hablado mucho, sería derecho a vivir en familia, en paz y con bienestar. Esta parte es muy importante, sobre todo encaminada a eso, ¿verdad? Ser feliz. Hemos hablado mucho de tener una red de apoyo, sí, porque individualmente nos podemos esforzar por buscar esa felicidad, por exigir esos derechos, pero es importante la red de apoyo. Y entonces aquí entraría eso de, tienes derecho a vivir en familia. Y actualmente ya no hay un solo modelo de familia. Y recordemos que todo esto es para vivir también en sociedad, pero no se puede empezar de adentro para afuera, sino desde los cimientos, desde uno como persona, conocerlos. Por eso la importancia de que todas y todos conozcamos esta información y ya nosotros lo vamos transmitiendo con nuestras familias y así se llega a la sociedad. De manera muy especial a las representantes de las organizaciones feministas, tanto nacionales como locales, que hoy nos acompañan. Entre ellas está Acompañantes Laguna, Católicas por el Derecho a Decidir, la Tribu Durangueña, Equipo de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, Bitácora de la Abortera Durango, el Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE,
Ola Feminista Laguna, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, la Red de Juventudes Activistas Radefine, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y Si hay Mujeres en Durango AC. Su presencia en este espacio no solo fortalece el diálogo, sino que representa la continuidad de una historia y participación ciudadana de conciencia social y de compromiso con los derechos humanos. Hoy, desde este congreso, desde mi responsabilidad institucional como integrante de la Comisión de Justicia y como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, he sostenido una convicción firme que las leyes se deben dialogar con la realidad social, con la dignidad humana y con los principios de justicia. Por eso es que para entrar en contexto de esta rueda de prensa que el día de hoy damos por bien brindar aquí en este honorable Congreso del Estado de Durango, les comento que en el año 2025, en marzo, su servidora presentó una iniciativa para la despenalización del aborto dentro de, que ahorita está en la Comisión de Justicia, ya está en su dictamen, pero que en base a esto, pues no se puede comprender este momento si no reconocemos el papel fundamental de las mujeres organizadas en el Estado y en el país. El amparo que hoy forma parte de esta conversación pública tiene un origen profundamente significativo para la vida democrática de nuestro Estado, ya que surgió la primera iniciativa popular en la vida democrática y en la historia de nuestro Estado, promovida por colectivas locales en el año 2022. Este hecho marcó un precedente histórico que merece ser recordado y reconocido. Por eso quiero expresar mi más sincero reconocimiento a las mujeres que impulsaron este ejercicio cívico con esfuerzo, con valentía, con recursos propios y con una convicción admirable, emprendiendo la tarea de dialogar con la ciudadanía duranguense y recolectar más de 7,000 firmas y pues activando uno de los mecanismos más relevantes de la participación democrática en nuestro Estado. Aquella acción representó un acto de confianza, pero también, como es de conocimiento público, dicha iniciativa fue rechazada por la legislatura del 2022 en turno. Pero lejos de significar el fin de la discusión, ese momento dio paso para una nueva ruta institucional y jurídica, que es precisamente el amparo que promovieron algunas de las compañeras y colectivas nacionales que se encuentran el día de hoy aquí. Y quiero expresar igualmente mi reconocimiento a las compañeras y a los compañeros diputados, que pues este es un congreso muy plural, es el reflejo de la diversidad política y social de nuestro Estado, y pues también agradezco al presidente diputado Ernesto Alanís por su respaldo constante en temas vinculados a los derechos humanos, porque como mujer joven, como legisladora y como parte de una generación que cree en la justicia social y en la igualdad, estoy convencida de que Durango puede avanzar con responsabilidad, sensibilidad y visión de futuro. Porque los derechos, cuando se reconocen, no dividen, fortalecen, no confrontan, dignifican y no debilitan a las instituciones, las hacen más justas y más humanas. Por eso hoy lo decimos con firmeza, con esperanza y con profundo sentido histórico, que Durango, corazón del norte, sea verde. El tercer derecho sería el derecho a la educación. Eso está en la Constitución Política Mexicana, está en los derechos humanos universales, etcétera. En los tratados internacionales. Así es, pero aquí en esta cartilla, específicamente para las mujeres, se refuerza este conocimiento porque todavía, por muchas situaciones que ya luego también hemos platicado, pues se sigue dejando como a las mujeres, bueno, las mujeres, espérame tantito, es más importante que los hombres de casa estudien, se formen, se fortalezcan, y entonces las mujeres, aguántame tantito. Aquí nos dice muy claramente y nos recuerda que las mujeres tenemos derecho a la educación. Y esta educación, pues bueno, viene desde las instituciones federales, la Secretaría de Educación Pública, que debe garantizar que esta educación se imparta, pero se imparta también, aquí es muy importante mencionar que, por ejemplo, hablando de comunidades indígenas, de otras situaciones a las que se enfrentan las mujeres en sus contextos, entonces también es muy importante no solo que se brinde educación, sino que se brinde correctamente de acuerdo al contexto en el que nos encontremos todas, ¿verdad? Y también la educación va desde la básica, preescolar, primaria, secundaria,
la media superior, que sería la preparatoria, la profesional, el tener derecho a elegir una carrera profesional. Y en ese sentido, entendiendo que hay muchos contextos en los que es difícil económicamente acceder, los gobiernos deben de brindar apoyos, que sería las becas, facilidades económicas o descuentos de transporte, incluso de útiles escolares, de uniformes escolares, para que ese acceso a la educación sea una realidad. La criminalización del aborto consiste en considerar que la interrupción voluntaria de un embarazo es una conducta que debe de ser sancionada penalmente por el Estado. Materializa la idea de que la maternidad es una obligación de las mujeres y personas con capacidad de gestar, situación que representa una violación a los derechos reproductivos, tal y como se ha establecido de manera reiterada, tanto por tribunales nacionales como internacionales, así como en tratados e instrumentos en materia de derechos humanos de los que México es parte. El 18 de julio del 2025, el segundo tribunal colegiado del 25º circuito resolvió el amparo en revisión 116/2023, presentado por Sí Hay Mujeres en Durango y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, y respaldado por Redefine Durango, además de activistas nacionales y del Estado. Y, en su sentencia, declaró inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de Durango. Además, ordenó al Congreso local reformar la legislación penal. Este logro es parte de una de las estrategias jurídicas impulsadas por sociedad civil organizada y colectivas locales, luego de la sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad en el caso de Coahuila de septiembre del 2021, para que se elimine el delito de aborto de todos los códigos penales y se reconozca como un servicio de salud esencial al que mujeres, hombres trans y personas no binarias gestantes pueden recurrir para ejercer su autonomía reproductiva. Al día de hoy, 24 de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto voluntario, 10 de ellas en cumplimientos a mandatos judiciales. Coahuila, Chihuahua y recientemente Tlaxcala, por sentencias en las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó directamente la inconstitucionalidad de las disposiciones que criminalizaban el aborto voluntario, mientras que los otros 7 estados, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Chiapas, Nayarit, Tabasco y Yucatán, sus respectivos congresos han despenalizado mediante las reformas de sus códigos penales, pero en cumplimiento a un mandato judicial prácticamente en los mismos términos en los que actualmente se encuentra Durango. La actual 70ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Durango fue notificada de esta sentencia oficialmente el 5 de septiembre del 2025, por lo que el plazo para acatar el mandato y despenalizar el aborto era el 15 de diciembre pasado, fecha en que concluyó el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, la reforma al Código Penal de Durango no ha realizado. Bueno, pues vamos a continuar con el derecho número 4, que definitivamente no podía quedarse más abajo, el derecho a la salud. Y este nos menciona que particularmente las mujeres tenemos derecho a tener servicios de salud de calidad, que sean integrales, pero también gratuitos. Me encantó porque asociamos salud a un tema de enfermedad física, de cuerpo, de algún padecimiento tal vez crónico, degenerativo, etcétera. Me encanta que la cartilla menciona la salud física, la salud mental y la salud sexual. Como ya se ha mencionado, todo esto tiene su base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí dice también que el Estado tiene la obligación de crear todas las condiciones para que este derecho sea y las mujeres gocen de él. Por otra parte también, el derecho a la atención, que sea clara, que sea oportuna, pero sobre todo hace demasiado énfasis en que sea de calidad. Y lo voy a repetir muchas veces porque luego de pronto justificamos que el servicio no sea acorde a lo que está en la Constitución, a lo que está en la cartilla, cuando ahí está marcado que deben existir todas las condiciones. Por parte de la atención del personal, ya sea médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera, bueno, debe de ser cordial, en un ambiente donde yo me sienta cómoda, donde esté tranquila, donde
se respete la privacidad, donde se respete la confidencialidad, que esto es muy, muy, muy importante. Debe de haber una comunicación clara, efectiva, oportuna. Entonces, esto está ahí en la cartilla de los derechos de las mujeres y es algo de lo que mucho hemos hablado nosotras acá en el programa. Y finalmente, ¿quiénes son las instituciones responsables de este tipo de servicios? El Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como IMSS, IMSS Bienestar también está ahí involucrado, el ISSSTE, todas estas consultorios médicos que se encuentran en centros de desarrollo integral de la familia, etcétera. Entonces, bueno, pues si quieren hacer alguna denuncia, pues hay que acudir directamente a dirección, a Comisión Estatal de Derechos Humanos en este caso, o a la Dependencia Nacional, para hacer cualquier señalamiento por omisión en cumplimiento de estos derechos. Pasando a otro derecho, que es el quinto, es el derecho a la vivienda. Bueno, este me parece muy interesante porque la cartilla abre el derecho explicando que las mujeres por décadas no hemos tenido derecho a la tierra, ¿no? Y así lo menciona. Y entonces dice que por cuestiones de género, nosotras hemos sido ahí como marginadas en este tema. Entonces ahora la Constitución también nos protege y nos garantiza que tenemos derecho a techo digno, ¿no? Y entonces techo digno se traduce en algo que yo sepa que es mío en el sentido de que puedo hacer un trámite ante instancias, ante créditos, y que no voy a ser víctima de despojo. ¿Por qué? Porque en tiempos de antaño, si a una mujer le heredaban alguna tierra, por ejemplo, esto más visto en las comunidades rurales, eran víctimas de despojo por parte de los parientes varones. Entonces, ahorita ya se pueden acercar también a la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que esto no suceda. También, pues, obviamente el Infonavit, que es la institución como nacionalmente más conocida, ¿no? Entonces, el derecho número 6 nos habla de los derechos comunitarios. Me encanta también porque dice, tienes derecho a participar en tu comunidad, a opinar, a denunciar, porque definitivamente decía Diana, sí somos seres individuales, pero también estos derechos están encaminados a que tengamos una convivencia social más armónica. Entonces, esto nos permite tener una vida digna porque a través de la participación ciudadana podemos alcanzar una convivencia no solo de manera individual más sana, sino también de manera social. Y queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y X como Ándale para que sepas TV. Y también tenemos disponible el canal de YouTube de Sí hay Mujeres en Durango, donde vas a encontrar las emisiones pasadas de los demás programas. Síguenos. ¿Te gustaría encontrar una oportunidad de crecimiento que tenga un excelente ambiente académico, horarios accesibles y una colegiatura muy, muy accesible? Y que encima de todo esté en el primer cuadro de la ciudad. ¡Ven! ¡Yo sé de ese lugar! Licenciatura en Derecho, Seguridad Pública y Comunicación Social. Ven a Ayuntamiento 618, donde encontrarás la puerta del éxito. ¡Inscríbete ya! Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Y bueno, finalmente el derecho 7 que nos habla de que tenemos derecho a una identidad y a tener autonomía. ¿Qué significa esto? Retomando, tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, cómo cuidamos, lo que hacemos, lo que no hacemos y lo que dejamos de hacer, ¿sí? Entonces, esta identidad nos la da este primer documento, que es un acta de registro de nacimiento. Entonces, desde ahí ya vamos adquiriendo el derecho de a quién amar, cómo manifestamos nuestros afectos, cómo nos relacionamos, nuestras preferencias. Entonces, este derecho a la identidad va promoviendo la autonomía, la libertad, el respeto y la pluralidad. Entonces, muy encaminado también a los derechos sexuales y reproductivos,
Bueno, ¿cuál es el límite? Decían mis compañeras, bueno, mientras yo no transgreda el derecho de otra persona, el cielo es el límite, dijo Gaby. Entonces, hay que ponernos ahí muy listas y muy listos, porque mi derecho termina donde comienza el de otra persona, ¿verdad? También tengo derecho a expresar mi sexualidad dentro de este derecho número 7 y hablar aquí del consentimiento. Muy importante, tienes derecho a cambiar de opinión. Y esto es en una situación meramente sexual. Si ya dijiste que sí y cambiaste de opinión, decía la licenciada Julieta Hernández Camargo, así ya estés ahí, todas las condiciones dadas para una relación sexual, si tú crees que no es el momento y no estás lista, con permiso, tienes derecho, agarras tus trapitos y te puedes retirar sabiendo que es tu derecho. Con tema de la maternidad, obviamente, pues número de hijos, no voy a ahondar mucho ahí porque más adelante se vuelve a mencionar. Y bueno, si te enfermas, derecho a ser cuidada, si cuidas a alguien, derecho a que estés en buenas condiciones, que esto no transgreda tu individualidad, que esto no ponga en riesgo tu integridad, decía Diana. La familia es el primer lugar, porque mayormente cuidadoras y cuidadores lo hacemos hacia personas cercanas o cercanos a nosotras, ¿no? Entonces, bueno, si ahí yo veo que algo no está bien, pues con permiso y tengo derecho a retirarme. Y bueno, pues la maternidad libre y voluntaria, en el tema de la salud, derecho a un trato digno, a no sufrir violencia obstétrica, del tema que hemos hablado aquí. Y bueno, pues tener información suficiente y oportuna para tomar decisiones. Instancia para hacer denuncias o felicitaciones, pues derechos humanos. Como estuvimos viendo durante esta primera parte, es importante que ustedes y todas conozcamos esto, porque la información es poder. Y aquí hablamos de desconocimiento, de etcétera, pero bueno, precisamente hay que informarnos e informarnos correctamente, porque no es lo mismo estar informados que informarse bien. Ahorita actualmente tenemos muchos medios y qué mejor buscar siempre la opción que sea más fácil para nosotros, la comprensión, el acceso, etcétera. Es muy importante, yo me quedaría con esto en esta primera parte, porque quizá pueden sonar de, sí, es que sí, yo sé que tengo derecho a ser feliz, sí, la educación sí, siempre hablan de eso. Pues sí, pero no es lo mismo a realmente investigar porque la información nos da la oportunidad de exigir, que es por ello que nosotras les llevamos esta información tan valiosa. Bueno, y reiterar el compromiso de Ándale para que sepas con las mujeres, con sus derechos, y que sepan que acá tienen una aliada en la producción con Julieta Hernández Camargo, con nosotras, en este asunto, porque la verdad es que el tema de la sensibilización también es muy importante. Entonces, esto acompañado de una excelente comunicación, creo que nos puede dar muy buenos resultados, porque finalmente lo que vamos buscando, y les voy a dar una probadita del derecho número 15, que es que las mujeres vivamos libres de violencia. Entonces, definitivamente no puede haber otra forma más que la cartilla, que todas las mujeres tengamos conocimiento y exijamos lo que ahí viene plasmado. Parafraseando un poquito de lo que decía aquí en la introducción de nuestra cartilla, es un documento que va dirigido a todas aquellas mujeres que gritaron y que van a gritar, que van a alzar la voz. Y con esto en mente, les invitamos a que vean la segunda parte de este programa, de este tema, y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Hasta luego.